La película no va de una historia en sí, sino que va de la relación que tenemos en la infancia con los miedos. ¿Desde qué hora están sin luz? Como hace 20 minutos. ¿Están solitos entonces? No, estamos con mi abuelita. Va de 5 niños que se quedan solos con su abuela. La abuela empieza a tener brotes de lo que parece ser esquizofrenia. Escucha voces, habla con gente que no está ahí y tiene mucho miedo de que le quiten su casa. Y estos miedos, el miedo al otro, el miedo a lo externo y todo, se va minando hacia los niños que también se van metiendo en líos con los vecinos. La película es una coescritura entre Karen Plata y yo. Karen es mi pareja y escribimos a 4 manos. El proceso de escritura que tenemos no es lineal, es paralelo. Entonces, Karen es poeta y va escribiendo textos en paralelo y ahí tenía un texto que era un poema en el que venía esa parte, ¿no? Hablaba de que había ido a casa de su abuela y había encontrado en un cajón una cajita de cerillos y entonces decía, el diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. Y cuando leí eso, me gustó como título y dije, ok, usémoslo como título. Y en ese momento el diablo no existía en la película. Ahí empezó a entrar a la película y terminó de darle forma. Si estás ahí, hazme una señal. Hay alguien en la azotea. Partimos de experiencias personales de Karen, pero se suman experiencias personales mías y miedos de los dos de la infancia. Quisimos romper con el realismo para empezar, ¿no? Porque se narra desde el punto de vista de los niños y del punto de vista de la abuela que tiene una percepción diferente de la realidad y que eso da lugar a que puedan existir cosas sobrenaturales o que no están ahí. Víctor Erice dice que la gente dice que él no ha hecho nada, que no había hecho nada en un montón de 20 años, no sé en cuántos años no había filmado, ¿no? Y él dice, no, sí he hecho un montón de cosas, yo hice un montón de cortometrajes, ¿no? O sea, sí he estado activo, o sea, no soy un cineasta retirado, o sea, los cortometrajes también son obras, pero yo por dentro decía, es que no me puedo llamar director si no hago mi película, ¿no? Y quería hacer un largometraje porque quería explorar también tiempos más largos, desarrollos de personaje más largos y jugar, ¿no? Y ser más lúdico. Lo del premio, pues no sé, o sea, yo encantado, ¿no? De que les haya gustado la película y que nos hayan premiado, la verdad es que es un gran honor. Más viendo la competencia con la que estábamos, había películas increíbles, pero el mayor premio para mí fue tener a mis amigos y a mis papás y a uno de mis hermanos ahí en la premier y a los niños, los actores, o sea, tenerlos a todos ahí la primera vez que se proyectó la película, eso fue para mí el mayor premio. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres Cierras, pero chiquitas. Eres el abrazo donde se curan mis sentimientos.